Frank Sinatra tenía dos obsesiones en la vida: la voz perfecta y la limpieza absoluta. El presidente de la Junta de Hollywood se duchaba 4 veces al día. Sus camisas nunca tenían una arruga y su cuerpo siempre exudaba el aroma puro de lavanda fresca. Pero las bellezas que pasaron por su vida no siempre fueron tan fragantes. Antes de morir, Frank dejó anécdotas que revelan la verdad detrás del glamour de Hollywood. Grandes símbolos sexuales que comían pollo frito grasiento en la cama, reinas de la pantalla que convertían sus dormitorios en zoológicos apestosos y hasta genios en decadencia cuyo sudor olía a químicos. Respira profundo este aire fresco, porque Frank Sinatra está a punto de llevarte a los dormitorios más sofocantes de la historia de Hollywood. Esto es lo que nadie te contó sobre las mujeres más deseadas del mundo. Marilyn Monroe, la diosa que comía pollo frito en la cama. En la élite de Hollywood de los años 60, Frank Sinatra fue apodado el presidente de la Junta, pero sus amigos cercanos lo llamaban Lady Lavender, por su obsesión extrema con la limpieza. Se duchaba al menos 4 veces al día. Sus camisas estaban siempre impecables, y para Frank, una mujer bella no solo necesitaba apariencia, necesitaba estar limpia como un cristal recién pulido. Pero la mujer de la que estuvo enamorado, a quien quiso proteger, e incluso pensó en proponerle matrimonio, era todo lo contrario: Marilyn Monroe. Entre 1961 y 1962, Frank invitaba frecuentemente a Marilyn al Calneva Lodge Resort junto al lago Tahoe. Quería ayudarla a escapar de la presión de Hollywood. Frente a la cámara, Marilyn era una diosa: cabello rubio platino, piel de porcelana, labios rojos deliciosos. Frank quedó hipnotizado, pero cuando la puerta del dormitorio se cerró, la diosa desapareció. Frank Sinatra se confesó a sus amigos del Rat Pack: Marilyn es una chica dulce, pero Dios mío, vive como un gato callejero perezoso. El mayor problema de Marilyn no era su apariencia, sino sus hábitos de higiene. En los últimos años de su vida, cayó en depresión y adicción a las drogas. Podía permanecer en cama durante 3 o 4 días seguidos sin molestarse en levantarse, y naturalmente sin molestarse en bañarse. Imagina esta escena: Frank Sinatra, con un esmoquín fragante, abre la puerta del dormitorio de lujo que preparó para Marilyn. Espera un ambiente romántico con velas y rosas. Pero lo que primero ataca su sentido olfativo no es el famoso Chanel número 5 que Marilyn decía usar para dormir. Es una mezcla extraña y sofocante: sábanas sin cambiar durante días, champán rancio y, lo más penetrante, el olor a pollo frito. Marilyn Monroe sufría de una adicción a comer en la cama. Le encantaba el pollo frito, las costillas y el vino sobre las costosas sábanas de satén de Frank. Para un hombre obsesionado con la limpieza, ver migas y manchas de grasa en la almohada era tortura mental. Durante una visita, Frank encontró a Marilyn descansando en cama, viendo televisión y mordisqueando una pata de pollo. Ella lo miró, sonrió y lo invitó a comer. Frank intentó mantener la sonrisa educada de un caballero, pero sus ojos estaban pegados a las manos de Marilyn cubiertas de grasa. Y entonces, la siguiente acción de Marilyn dejó a Frank atónito. Se limpió casualmente las manos en la sábana blanca impecable, se cubrió con la manta y volvió a dormirse. Clark Gable, quien coprotagonizó con Marilyn en The Misfits, se quejó exactamente igual que Frank. Dijo que filmar escenas de besos con Marilyn fue un desafío porque ella realmente no se bañaba mucho y su ropa frecuentemente olía a comida vieja. Frank Sinatra amaba a Marilyn, soportaba su soledad, su fragilidad, pero su amor siempre tuvo que luchar ferozmente contra su obsesión por la higiene. Él había sugerido gentilmente muchas veces: Marilyn, cariño, acabo de preparar un baño caliente con aceite de lavanda. ¿Te gustaría sumergirte para relajarte? A veces Marilyn estaba de acuerdo,
pero la mayoría de las veces simplemente se reía y decía que estaba demasiado cansada para levantarse. Las noches en Cal Neva Lodge, en lugar de momentos apasionados, Frank caía en un estado de inquietud. Yacía junto a la mujer más deseada del planeta, pero su mente solo daba vueltas. ¿Esa mancha en la almohada es de ketchup o de vino? ¿Por qué su cabello huele a humo de cigarrillo frío? El romance murió lentamente en el silencio de los olores no deseados. Frank se dio cuenta de que la clase de una persona no reside en el vestido de diseñador que usa, sino en si respeta su cuerpo cuando nadie la mira. Marilyn estaba demasiado cansada del mundo como para preocuparse por cuidar de sí misma. Para Frank, era como una hermosa rosa abandonada durante demasiado tiempo en una habitación sin aire, que empezaba a marchitarse y a emitir el olor de la descomposición. Judy Garland, el sudor químico de la desesperación. En el mundo de Frank Sinatra había dos cosas que respetaba más que nada: talento y limpieza. En cuanto a talento, nadie podría superar a Judy Garland. Frank la llamó públicamente la mejor artista que jamás hayamos conocido. Alrededor de 1955, cuando el matrimonio de Judy estaba al borde del colapso, un breve pero profundo romance floreció entre Frank y ella. Frank quería proteger a Judy. Vio en sus grandes ojos llorosos un dolor que quería aliviar. Pero cuando la distancia entre ellos se cerró, cuando los abrazos de amistad se convirtieron en intimidad de amantes, Frank Sinatra chocó contra un muro invisible. Ese muro estaba construido de olor. A diferencia de Marilyn, que olía a comida y ropa de cama vieja, el olor de Judy Garland era mucho más complejo y aterrador. Era el olor de la enfermedad y la desesperación. Desde que era niña e interpretó a Dorothy en El Mago de Oz, la MGM obligó a Judy a tomar estimulantes para trabajar y pastillas para dormir para descansar. En la década de 1950, el pequeño cuerpo de Judy se había convertido en un almacén de productos químicos. Bebía agua con ginebra para tragar puñados de sedantes todos los días. Y Frank Sinatra, con el olfato agudo de Lady Lavender, lo sintió más claramente que nadie. Cada vez que Frank recogía a Judy para una cita, siempre aparecía en perfecta forma, duchado, afeitado, con camisa blanca impecable y perfumado con colonia italiana. Pero cuando Judy salía, sin importar cuán cuidadosamente se maquillara, lo primero que atacaba la nariz de Frank era un olor penetrante, acre y nauseabundo. No era un olor corporal normal por no bañarse. Era el olor a alcohol y químicos que rezumaba por cada poro. Los grandes bebedores a largo plazo sufren esta condición. El cuerpo ya no puede procesar el alcohol con suficiente rapidez, por lo que se excreta directamente a través de las glándulas sudoríparas, creando un olor agrio y penetrante característico. A esto se sumaba el olor a quemado de las docenas de sedantes que Judy había ingerido. Frank describió el sentimiento a un amigo cercano. Abrazar a Judy es como abrazar una botella rota de antiséptico en un bar barato. Una noche, después de una actuación, Frank llevó a Judy a su habitación de hotel. Planeó una noche romántica para consolar a su confidente. La habitación estaba cálida, pero esa misma temperatura hacía que el olor en el cuerpo de Judy subiera más sofocante que nunca. Judy estaba en pánico constante. Caminaba de un lado a otro, sudando profusamente, con manos temblorosas mientras se servía otra copa grande de vino. Frank se acercó con la intención de abrazarla para calmarla, pero tan pronto como su rostro tocó su hombro, el fuerte olor químico se disparó directamente a su nariz, haciéndolo congelar instintivamente. Ese fue el momento más desgarrador para Frank. La razón le decía que se quedara, que abrazara a esa lastimosa mujer, pero su cuerpo, con su obsesión por la limpieza extrema, le gritaba que retrocediera, que corriera afuera y respirara aire fresco. Frank miró a Judy. Ella todavía era hermosa, pero era la belleza de una flor pudriéndose desde dentro. La gruesa capa de polvo en su rostro no podía ocultar el sabor agrio, y el perfume que roció apresuradamente solo hizo que la mezcla de olores fuera más extraña y desagradable.
Se dio cuenta de que ningún jabón del mundo, ni siquiera su jabón de lavanda favorito, podía lavar ese olor, porque emanaba de su sangre, del tormento que sufrió durante décadas. El romance murió justo en el umbral del olfato. Frank no podía besarla, no podía acostarse a su lado sin sentirse sofocado. Él, el hombre poderoso que podía controlar todo Hollywood, estaba completamente indefenso ante ese olor a destrucción. Esa noche Frank Sinatra no se quedó. Inventó una excusa amable, besó rápidamente a Judy en la frente tratando de contener la respiración, y se fue. En el camino de regreso, Frank bajó las ventanillas del coche al máximo, dejando que el viento de la noche le golpeara en la cara, tratando de ahuyentar el olor agrio que todavía se aferraba a su chaqueta. Él no odiaba a Judy. Al contrario, la amaba infinitamente. Pero comprendía que no podía ser su amante. Necesitaba una mujer fragante y limpia para equilibrar su vida, ya de por sí estresada. No una mujer que llevara el olor de una muerte inminente. Judy Garland ocupa el segundo lugar en esta lista, no por pereza o descuido, sino por la tragedia del destino. Ese olor inquietante era el grito de ayuda de su cuerpo, prueba cruel del precio que tuvo que pagar por la fama. Y para Frank Sinatra, cada vez que escuchaba Over the Rainbow, no pensaba en arcoíris. Recordó el olor de la ginebra agria, mezclada con pastillas amargas en una sofocante habitación de hotel, y el tormento de un caballero incapaz de superar su propia nariz insoportable para salvar a un ángel con las alas rotas. Shelley Winters. El desastre de olvidar el desodorante. Si Marilyn Monroe era el descuido de un niño, y Judy Garland era el olor de la enfermedad. La tercera mujer en la lista de pesadillas olfativas de Frank Sinatra fue un caso completamente diferente. Ella no olía porque fuera perezosa, ni porque estuviera enferma. Ella olía porque así lo deseaba. Era su filosofía de vida. Esa mujer era Shelley Winters. En la memoria del público, Shelley Winters fue una actriz talentosa, ganadora del Oscar, famosa por sus papeles realistas y atrevidos. Pero en la memoria de Frank Sinatra, el hombre que siempre aparecía con traje impecable y zapatos lustrados, Shelley Winters era la encarnación del caos. Frank Sinatra fue el representante por excelencia del glamuroso Hollywood. Creía que el deber de una estrella era vender sueños. Al salir, debe ser fragante, magnífico, como un dios que desciende del Olimpo. Por el contrario, Shelley Winters era una fiel discípula del método de actuación y del estilo polvoriento de Nueva York. Ella creía en la verdad desnuda, y lamentablemente para Frank, esa verdad incluía negarse a utilizar productos de higiene artificiales. A mediados de los años 50, Frank y Shelley tuvieron un encuentro fatídico. La propia Shelley Winters escribió más tarde en su autobiografía sobre una noche romántica, una aventura de una noche con Frank. Ella lo describió como un amante maravilloso y educado, pero Frank, con su carácter aristocrático y su difícil olfato, tenía una versión mucho menos poética del recuerdo. Imagínense el escenario. Frank Sinatra invita a Shelley a cenar en un restaurante de lujo de primer nivel. Pasó una hora en el baño afeitándose, peinándose y rociándose su colonia de lavanda característica. Esperaba una belleza clásica de Hollywood, caliente y seductora. Pero Shelley Winters llegó como una tormenta. Acababa de salir de un set de rodaje o de alguna clase intensa de actuación. Su cabello estaba desordenado, su cara apenas maquillada, y llevaba un vestido que parecía sacado del fondo de un cesto de ropa sucia sin planchar. Frank, aunque frunció ligeramente el ceño ante el descuido, mantuvo los modales de un caballero y acercó la silla para ella. Pero cuando Shelley se sentó, el calor de su cuerpo comenzó a irradiar. Frank inmediatamente se dio cuenta de su error. Shelley Winters era el tipo de mujer que creía que el olor corporal natural era lo más sexy. Odiaba las cosas artificiales como el desodorante o los polvos perfumados. Ella creía que le habían quitado la esencia a un ser humano. Pero para Frank Sinatra, que consideraba al sudor el enemigo público número uno, esta filosofía no era nada menos que una declaración de guerra. Sentado frente a Shelley, Frank no olía ninguna seducción natural. Lo único que olía era el sudor penetrante de un largo día de trabajo,
el olor a humedad de la ropa que no estaba bien lavada ni secada, y lo peor de todo, la ausencia total de cualquier fragancia sutil que lo equilibrara. Frank sentía que estaba saliendo con un camionero de larga distancia y no con una estrella de cine. Hay una anécdota que dice que durante esa cena, Frank intentó sugerir sutilmente: «Shelley, trabajas muy duro. ¿Qué tal si pasamos por una perfumería más tarde? Quiero regalarte la última botella de Guerlain». Shelley, con su personalidad brusca y algo cruda, se rió a carcajadas y lo desestimó. «Oh, Frank, no seas pretencioso. Me gusta mi propio olor. Ese es el olor de una mujer de verdad». Esa respuesta dejó a Frank congelado. Amaba a las mujeres, pero amaba a las mujeres suaves, que olían a flores y eran suaves como la seda. No estaba mentalmente preparado para enfrentarse a una mujer real de una forma tan desnuda y salvaje. Esa noche, aunque volvieron a casa juntos, según contó Shelley, Frank admitió que fue una experiencia difícil. No podía relajarse. Su nariz analizaba constantemente las capas de olor que irradiaban Shelley. Era el olor de la libertad, de la liberación, pero al mismo tiempo el olor de la falta de aseo. Frank, que cambiaba las sábanas todos los días, sentía que la dejadez de Shelley era un insulto a su ordenado estilo de vida. Shelley Winters no se avergonzaba de ello. Ella estaba orgullosa de su autenticidad. Ella miraba con desprecio a las muñecas de Hollywood marinadas en perfume, pero huecas por dentro. Pero esta diferencia en puntos de vista sobre la higiene era como el agua y el fuego. Después de aquella fatídica noche, Frank Sinatra y Shelley Winters mantuvieron una cortés amistad, pero nunca hubo una segunda vez. Frank regresó con modelos arregladas que pasaron horas en el baño antes de conocerlo, y Shelley continuó su camino para convertirse en una actriz poderosa, dispuesta a hacerse fea, dispuesta a sudar y apestar para ofrecer actuaciones que duren toda la vida. Shelley Winters ocupa el tercer lugar en esta lista como prueba del conflicto cultural. Frank no la odiaba, pero temía su filosofía de vida naturalista. Para Lady Lavender, el romance necesitaba estar marinado en fragancia. No podía amar a una mujer a la que sostenía en sus brazos, tuvo que contener la respiración y preguntarse cuándo fue la última vez que usó jabón. Elizabeth Taylor. El zoológico marinado en perfume intenso. Si había una mujer en el mundo que pudiera hacer que Frank Sinatra deseara simultáneamente posesión y quisiera huir a buscar un tanque de oxígeno, solo podía ser Elizabeth Taylor. Hablamos de dos de los mayores monumentos del siglo XX. De un lado, la legendaria Ojos Violetas, reina de joyas y escándalos. Al otro, la Voz, el caballero de traje impecable. Parecían una pareja perfecta y poderosa, pero en realidad, cada vez que Frank Sinatra se acercaba a Liz Taylor, su sensible nariz tenía que soportar un fuerte choque cultural. Frank Sinatra era minimalista y sofisticado. Le gustaban los aromas tenues y limpios como la brisa mediterránea. Por el contrario, Elizabeth Taylor era la encarnación del maximalismo y el exceso. Ella hizo todo un poco demasiado. Los diamantes tenían que ser los más grandes, los maridos los más numerosos, la comida la más rica y, naturalmente, el perfume el más intenso. El primer problema que hacía que Frank Sinatra hiciera una mueca cada vez que entraba al apartamento de Liz era su loco amor por los animales. Liz Taylor no solo tenía un lindo gatito, ella era dueña de un zoológico móvil. En esa época, cuando Frank y Liz eran los más cercanos, ella iba a todas partes acompañada de una jauría de perros, gatos e incluso ardillas. Les permitió dormir en la cama, correr en costosos sofás de terciopelo y, lo peor de todo para Frank, les permitió subirse a los invitados. Imagínense a Frank Sinatra, recién duchado por tercera vez ese día, vistiendo un esmoquín negro azabache que valía miles de dólares, emocionado por recoger a Liz para cenar. Pero tan pronto como se abrió la puerta, lo que lo recibió no fue un dulce beso, sino una jauría de perros que salieron corriendo, ladrando, saltando sobre él, dejando pelos y ese característico olor a animal en sus pantalones muy arrugados. Para una persona obsesionada con la limpieza como Frank, el olor a pelo de perro húmedo mezclado con comida de gato en una habitación con aire acondicionado
Era un desastre. Una vez se quejó con sus amigos. La casa de Liz es como una tienda de mascotas, forrada de terciopelo. Hermosa, sí, pero no puedo respirar. Pero el olor a mascota era solo la primera capa. La segunda capa provenía de los hábitos alimenticios de Liz. A diferencia de las estrellas de Hollywood que se matan de hambre, Elizabeth Taylor tenía un gran apetito. Amaba los platos contundentes, mucho ajo, mucha cebolla y especias fuertes. Uno de sus favoritos más famosos era el chili de Chasen, un plato que le gustaba tanto que una vez lo mandó a volar al set de Cleopatra. Frank era italiano. También le encantaba la comida, pero Frank sabía cómo desodorizar después de comer. Y Liz comía deliciosamente y no parecía importarle mucho si el olor a ajo o cebolla persistía en su aliento o cabello. Lo consideraba disfrutar de la vida. Y para resolver el lío de olores de mascotas y comida, Elizabeth Taylor eligió una solución que venció por completo a Frank Sinatra: usar perfume para ahogarlo todo. Liz Taylor no usaba perfume, se bañaba en perfume. Su perfume favorito en ese momento era Gardenia selvática, un aroma extremadamente fuerte, dulce y cargado de gardenia tropical, o más tarde Val à Versailles, un aroma oriental picante con matices de almizcle. Una mujer normal se aplicaría una gota detrás de la oreja para ser seductora, pero Liz se lo rociaba en el pelo, la ropa, las bufandas e incluso en el aire de la habitación. El resultado, Frank Sinatra se enfrentaba a un cóctel de aromas horrible que ningún perfumista se atrevió a imaginarlo: pelaje de perro apestoso, ajo penetrante y gardenia tan dulce que quemaba la garganta. Todo se mezclaba en un espacio sofocante. Durante las citas, Frank solía caer en un estado de privación de oxígeno. Cuando se inclinaba para besar el cuello de Liz, considerado el punto más seductor, una densa pared de fragancia le golpeaba directamente en la nariz. No era sexy, le causaba dolores de cabeza. Frank se sentía como si estuviera encerrado en un invernadero de flores tropicales, en el calor sofocante del mediodía, junto a un tazón de sopa de ajo y un perro jadeante. Cuenta la anécdota de que, en una fiesta, Frank tuvo que apartar su silla sutilmente de Liz y constantemente acercarse la copa de vino a la nariz para oler el licor, intentando purificar el olor abrumador que emanaba de la belleza que lo acompañaba. No se atrevía a hablar sin rodeos por miedo a herir el orgullo de Liz, quien siempre creyó ser la mujer con mejor olor del mundo. Este conflicto de fragancia fue una de las razones por las que su relación nunca pasó de la amistad y el coqueteo social. Frank necesitaba un espacio aireado para respirar, necesitaba sutileza, ligereza, y Elizabeth Taylor era una tormenta tropical, hermosa, feroz, pero demasiado abrumadora. Frank Sinatra dijo una vez una frase sugerente: Liz es una mujer maravillosa para admirar desde lejos o en la gran pantalla, pero para estar a su lado en un coche con las ventanillas subidas necesitas pulmones de acero. El caso de Elizabeth Taylor demuestra que a veces oler demasiado bien también es un delito. La limpieza de Frank Sinatra perdió ante la riqueza del aroma de Liz. Fue una batalla entre un caballero del perfeccionismo y una reina del maximalismo, donde la ganadora fue la imponente gardenia de la jungla y la perdedora fue la pobre nariz de Frank. Mia Farrow. Pies sucios en la pesadilla hippie. Si la vida de Frank Sinatra era una pieza clásica de jazz, elegante y acompasada, la apariencia de Mia Farrow fue como un riff de guitarra eléctrica desafinado y discordante que cortaba justo en medio de la canción. En 1966, el mundo quedó atónito cuando Frank Sinatra, el poderoso presidente de 50 años, anunció su matrimonio con Mia Farrow, una chica de solo 21 años, delgada y con grandes ojos inocentes. La gente se preguntaba por qué. ¿Por qué un hombre que amaba bellezas voluptuosas y sensuales como Ava Gardner o Marilyn Monroe elegía a una chica que parecía preadolescente? La respuesta de Frank en ese momento fue que quería recuperar la juventud, pero se equivocó. No se casó con una joven para enseñarle a ser una dama. Trajo a casa a una florista del movimiento hippie, y ese fue el comienzo de la peor pesadilla de su vida. Recuerden que Frank Sinatra era el ícono del cuidado personal.
representaba a la generación de hombres que vestían traje para cenar, bebían bourbon y usaban colonia cara. Por el contrario, Mia Farrow fue una pionera representante de la generación rebelde de los jóvenes de los 60 que disfrutaban de la meditación, odiaban la guerra, amaban la naturaleza y odiaban la artificialidad. El primer conflicto surgió del aroma de la iluminación. Frank Sinatra odiaba apasionadamente el movimiento hippie, los llamaba descuidados, sucios e irresponsables. Pero irónicamente, su esposa estaba fascinada por ese estilo de vida. A Mia Farrow no le gustaban los perfumes franceses, le gustaba el aroma del aceite de pachuli y sándalo. Para las personas mayores que vivieron los años 60, seguramente nadie desconoce el olor del pachuli. Era el aroma característico de los hippies, fuerte, penetrante, terroso y muy intenso. Para Frank Sinatra, acostumbrado a la lavanda pura, aplicar aceite de pachuli a Mia era como traer todo un bosque húmedo después de la lluvia a su impecable dormitorio. Siempre que Frank quería abrazar a su esposa, no olía un aroma fragante y seductor. Olía a incienso de meditación, aceites esenciales intensos y, a veces, a sudor natural. Mia creía que el cuerpo necesitaba respirar, así que limitó el uso de antitranspirantes químicos. Frank, que se duchaba 4 veces al día para purificarse, sentía que esto era un insulto personal. Pero lo que enloquecía a Frank, en sentido literal, era la costumbre de Mia de ir descalza. A Mia Farrow le encantaba la sensación de los pies descalzos tocando el suelo. Caminaba descalza en todas partes, desde dentro de la casa hasta el jardín, incluso en las calles polvorientas. Y con esos pies manchados de tierra, se subía tranquilamente a los sofás de terciopelo blanco o saltaba a la costosa cama de Frank con sábanas de seda. Frank Sinatra sufría de TOC con la limpieza. No soportaba ni una mota de polvo en el hombro de su chaqueta. Ver los pies negros y desnudos de su esposa sobre una almohada bordada era una imagen psicológicamente traumática. Gritó muchas veces, exigiendo a Mia que se lavara los pies, que se pusiera zapatos, que viviera como una persona civilizada. Pero Mia simplemente abrió sus inocentes ojos y dijo que era demasiado rígido, que estaba prisionero de reglas sin sentido. El punto álgido de este conflicto de higiene y estética era el cabello de Mia. A Frank le encantaban las mujeres con el pelo largo, suelto y bien cuidado. Pero un día, Mia apareció con el pelo corto, estilo pixie, desgreñado, con aspecto de niño travieso. Frank montó en cólera. Para él, ese pelo no era moda, era descuido, era una señal de pereza en el autocuidado. Al mirar a Mia, Frank no vio a una futura icono de la moda, solo vio a una niña desaliñada que se había escapado de un campamento de verano. Su matrimonio duró menos de 2 años y la ruptura fue inevitable. Frank quería una esposa apropiada, que siempre lo esperara en casa con un vestido de noche perfumado para ir a fiestas. Mia quería volar a la India para meditar con los Beatles en cabañas llenas de humo, donde el concepto de un baño moderno era un lujo. Frank Sinatra una vez voló al set de La semilla del diablo para entregarle los papeles del divorcio a Mia delante de todos. Ese acto cruel fue el resultado de una frustración reprimida durante mucho tiempo. No podía soportar ni un día más junto a una mujer cuyo estilo de vida, aroma y hábitos iban completamente en contra de sus estándares aristocráticos. Mia Farrow se encuentra al final de esta lista como la firme afirmación de Frank. No me importa lo joven y hermosa que seas, si hueles a tierra y aceite barato, no tienes entrada en mi mundo. Mirando atrás, uno siente más lástima por Frank que culpa. Era un hombre de la vieja generación que intentaba aferrarse a la juventud casándose con una joven, solo para darse cuenta de que la brecha generacional no radicaba en la edad, sino en que uno valoraba el jabón y el otro valoraba el polvo terrenal. Frank Sinatra cierra este expediente con un encogimiento de hombros arrogante. Comprendió que la belleza puede engañar a la vista, pero el aroma nunca sabe cómo esconderse tras el halo brillante. Las diosas resultaron ser solo seres humanos de carne y hueso llenos de dejadez cotidiana. Para un caballero que veneraba la perfección como Frank, quizás elegir la soledad fragante y limpia era mejor que soportar un amor que apestaba.
Si te pusieras en la piel del señor Frank Sinatra, ¿qué hábito te haría huir más rápido? ¿El pollo frito en la cama de Marilyn? ¿El sudor químico de Judy? ¿El desodorante olvidado de Shelley? ¿El zoológico perfumado de Elizabeth? ¿O los pies sucios de Mia? Deja un comentario abajo para compartir tu opinión. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas las próximas historias únicas detrás de escena sobre la edad de oro de Hollywood. Porque aquí en Hollywood Tabú destapamos los secretos que las leyendas intentaron enterrar para siempre.